Buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Listo, Muy bien, vamos a... gracias, dicen. Me alegro. Listo, vamos a iniciar con una nueva asignatura que es Educación para la Ciudadanía. Igual va correlacionada con el tema de historia y las letras, así que no es algo muy distinto a lo que ya hemos venido viendo. Y vamos a comenzar con el primer tema, que es de los derechos humanos y la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a aprender y a comprender el concepto sobre qué es un derecho humano, la relación con la ciudadanía, cómo hacer ciudadanos activos y sobre todo responsables. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues son principios, son libertades fundamentales que protegen la dignidad a todas las personas por igual, independientemente de lo que sea la persona. Tiene el mismo calidad de derechos una persona presa que una persona como yo, normal. Entonces tienen la misma libertad, a veces no estamos de acuerdo, pero esos son los derechos humanos, que todos están tratados por igual, independientemente de lo que hayan hecho. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Pues que son universales, es decir, se aplican en todo el mundo. Son inalienables, interdependientes, indivisibles, progresivos. Significa que buscan el cuidado del ser humano. Entonces, la clasificación de estos derechos humanos está sobre todo en los derechos civiles, en los derechos políticos, en los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. Entonces, ¿cómo se originó esto de la democracia y el tema de los derechos humanos? Pues desde la antigüedad, sobre todo en Grecia, nació. Grecia es la cuna de la democracia, es cuna de los derechos humanos. Entonces, nació desde ahí hasta 1948, que lo declararon derechos humanos universales, es decir, en todo el mundo se da esto. Eh, Ser ciudadano implica ejercer. Nosotros tenemos deberes y derechos que debemos cumplir dentro de una sociedad establecida. Por ejemplo, nosotros tenemos que seguir los pasos que nos diga la constitución de nosotros. Entonces, siempre tenemos que regirnos sobre eso, sobre nuestra constitución. Eh, ¿Cuál es la participación ciudadana? Pues nosotros debemos formar activamente sobre las decisiones que afecten a la comunidad y al país, y siempre lo hacemos. En la mayoría de países democráticos lo hacen. A veces hay consultas populares, hay reformas que el ciudadano promedio las puede participar y puede decidir con su voto. Entonces la democracia, los derechos humanos, sobre todo garantiza esto, garantiza el respeto hacia los derechos de todas las personas, la participación igualitaria, ya les digo, independientemente de que la persona esté en la cárcel o esté en libertad. Así que no hay tal vez esa distinción. Ya por eso a veces en algunos estados a veces se pelean que los presos no deberían tener derechos, y unos están a favor, otros están en contra. Entonces siempre tenemos que basarnos pues en lo que diga nuestra constitución, y en nuestra constitución aquí en Ecuador pues nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos igual de las personas privadas de la libertad. Ellos tienen el derecho a una comida, el derecho a ejercer el voto, tienen los mismos derechos que una persona que esté en libertad. Así que a veces eso genera contradicción, porque cuando se vulnera un derecho, se debería acabar el derecho de la persona que lo vulneró, y por eso está pagando en la cárcel, pero no se ve en la mayoría de países democráticos, no solo en Ecuador, sino en la mayoría de países. Siempre hay una discusión de si respetar o no los derechos de esas personas. Entonces, los mecanismos de protección, como les decía, lo primerito está la Constitución. La Constitución es lo que ampara a todo el ciudadano promedio, el ciudadano que está en preso, el ciudadano cualquier.
Entonces la Constitución lo ampara. Luego están las defensorías, que la más conocida es la Defensoría del Pueblo, por ahí organismos internacionales, las leyes nacionales, es decir, los derechos humanos están muy amparados, sobre todo bajo la Constitución. Entonces, y la Constitución nosotros tenemos que respetarla bajo cualquier modo. Así no nos guste, pues tenemos que respetar la Constitución porque es algo que nos dirige a todo ciudadano ecuatoriano. Los derechos de grupos vulnerables, pues los niños, las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y migrantes son los que tienen esa protección especial, los que tienen prioridad, por decirlo así, ante cualquier catástrofe o cualquier emergencia. Ya siempre por eso hay un temblor, mujeres y niños, ya siempre por lo general siempre van a ser ellos los que gocen de la prioridad. ¿Por qué? Porque así lo ordena la Constitución. ¿Cuáles son las violaciones de derechos que tenemos? Sobre todo las más comunes, pues la discriminación, es algo que lo vemos nosotros a diario. A veces viene desde cosas tan pequeñas como el bullying en la escuela mismo, hasta en el tema laboral, acoso laboral, explotación, etcétera. Entonces esto incluye esa discriminación, esa violencia, esa explotación y sobre todo esa censura en países que son un poquito más autócratas. Entonces esto afecta a la dignidad y el desarrollo de la sociedad donde se sucede. Aquí en Ecuador no es que exista tanta censura a la información, pero sí tenemos un gran problema con la violencia, que es lo más grave que tenemos aquí en el país y pues obviamente nos afecta tanto para el desarrollo del país. Por eso es que igual hay altas tasas de desempleo, de educación, etcétera. Y todo nace desde el mismo punto, que es la violencia. Entonces la educación en derechos humanos, nosotros educar en derechos es clave para formar ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios, empáticos y que sobre todo estén comprometidos con la justicia, que si un niño se equivoca pues que lo acepte, porque está bien equivocarnos. A veces a un niño le enseñamos desde pequeñito a decir que no tiene la culpa y a veces la tiene la culpa y no vemos que acepte y ese es el problema que desde pequeños a veces formamos a los niños tal vez con ese deseo de no hacerles daño, pero los niños también se equivocan, entonces todos nos debemos equivocar para poder aprender. Entonces nosotros tenemos que ser comprometidos, también enseñarle a nuestros hijos que también se van a equivocar, que también van a cometer errores y si es que esos errores tienen algo grave, pues tienen que pagar las consecuencias de eso. Si tal vez agredió a un compañerito, pues la consecuencia tal vez va a ser que hable el representante, no sé, que lo llamen a suspensión, pero que entienda que existen consecuencias, porque si el niño desde pequeño no hizo algo y no le dan el castigo, pues de adulto va a ser un ciudadano problemático, de adulto nos vamos a dar cuenta por qué existe tanto problema con la violencia, con la corrupción, es porque desde pequeños a veces los dejamos así, si barres la casa te doy un dulce, si te pones a hacer los deberes, te doy algo, pero damos algo a cambio. Y no entramos en conciencia al niño de hacerle acto de conciencia que lo debe hacer más que todo por su bien, no por algo a cambio. Entonces nosotros tenemos que educar correctamente a nuestros hijos porque la primera educación viene desde el hogar, luego va a la escuela. Entonces nosotros tenemos que estar comprometidos para luego en el futuro no quejarnos es que estos políticos, que es que son corruptos y a veces nosotros desde pequeñitos les enseñamos a eso y ese es el problema. Entonces, ahora con el internet tenemos que tener una responsabilidad todavía superior. Entonces, al usar el internet esto va a implicar responsabilidad. Hay que respetar la privacidad, la libertad de expresión, porque no todos obviamente van a compartir mi opinión, pero de ahí nace mi libertad de respetar esas opiniones, así no la comparto.
la ética, los valores para la convivencia, pues la ética va muy relacionada con el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad, que nos ayuda sobre todo a fortalecer la vida en comunidad. Desde nosotros, como les digo, desde pequeñitos, nosotros como padres tenemos que enseñarles lo que está bien, lo que está mal, y si hace algo mal, pues que va a generar alguna consecuencia. Igualmente, si hace cosas buenas, va a tener una recompensa, porque así es la vida. Si usted es buena en su trabajo, pues le van a pagar bien, le van a contratar más en más empleos, pero si no lo es, pues la van a despedir, etcétera. Así tenemos que ir relacionando con la vida real a nuestros hijos para que entiendan y luego tal vez no quejarnos en un futuro, chuta, ¿por qué será esto? Entonces sí hay que tener ese cuidado, hay que enseñarles a ser solidarios, a ser honestos y así vamos a fortalecer esta sociedad, a tratar de cambiarla aún. Entonces el rol de la escuela, nosotros como maestros, ustedes también como padres, cuando se es padre también se es maestro, ya, porque ustedes son los primeros maestros, los que ya son padres, obviamente son ya los primeros maestros. Entonces en la escuela, en el hogar, se aprenden los primeros valores, el respeto, la puntualidad, etcétera. Entonces esto promueve la participación, va a formar futuros niños líderes que les guste hacer las tareas, que no lo hagan por obligación, sino porque les guste aprender, ya, porque a veces lo hacen por obligación y ahí viene el problema. Si no les gusta, pues obviamente no se hace. Entonces, el debercito, el primer debercito que tiene usted es sobre un ensayito mediano. Aquí vamos a tener un poco menos de deber porque como viene relacionado con la historia y todo eso y ya vimos procesos históricos, solo vamos a relacionar a la forma crítica, es decir, a su pensamiento. Entonces, el primer debercito va a ser escribir un ensayo breve, de una media hojita suficiente, más que todo su opinión quiero, nada más, no quiero tampoco que me haga 2 hojas y copiando de por ahí de la inteligencia artificial, no, yo quiero que sea con sus palabras, si es que lo hace en 4 líneas, pues ya es mejor. Entonces usted lo tiene que hacer cómo usted puede ejercer los derechos y deberes como ciudadano, cómo usted va a ser un mejor ciudadano responsable. Entonces ese va a ser su primer debercito. Como le digo, trátelo de hacer usted, no se va a demorar más de 3 minutos, escribir 4 líneas, no creo que se demore más de 2 minutos, así que ese es el debercito número 1. ¿Alguna pregunta? Mi pregunta, Liz, es, yo he presentado todos mis deberes, pienso que no tengo nada que me pueda No, afectar. no, sí, los deberes sí está completo. Yo ya cerré el tema de las demás materias. Igual si quieren les paso el promedio, pero yo ya les cerré la de historia, yo ya Gracias, Liz. como dan el examen, eso solito se cierra automáticamente, yo no, y si no puedo hacer nada. Lo que sí puedo Profe, es a veces que les falta tiempo, yo no pasa nada, cojo y les profe, reinicio. Dígame. disculpe. Buenas noches. ¿Qué materia estamos ahorita? Educación para la ciudadanía. Ah, ya, ¿Qué mandó de deber? No le escuché, es que estaba. Ah, hacer estaba- un breve ensayo Hijo de su puta. no ensayo innecesario, solo quiero saber su opinión en 3, 4 líneas de cómo usted ejerce correctamente sus derechos y deberes como ciudadano. Nada más. Ya, Liz. Ya. Le iba a Ya, indicar la sus lista. notas para que luego que ando Ya listo. un poquito tareado y luego no hay tiempo. A ver, su nota final en historia. A ver, Rocío. Que yo ya les puse. Siempre tienen que revisar en calificaciones. Al final, todo siempre está. Yo por lo general sé revisar los deberes los domingos, porque ahí es donde más tiempo tengo. No sé si avanza a ver su notita. Su nota final es 9,40 tiene. Esa es la mi nota, dicen. Sí, esa es su nota final, tiene Qué nueve bien. cuarenta Ya, Ya igual, me dice. ya, sí ha presentado todo. Algunos debercitos y por ahí les he bajado puntitos porque
no se los ve suficiente, traten de acercarse, le toman fotos y eso. Entonces listo, nos vemos el día de mañana, que tengan una Ya está, excelente Mayra, noche. dice. Ya listo, que tengan buena noche, cuídense.